Profundizar justamente en el tema de seguridad. Para eso estamos ya en contacto con el diputado de Renovación Nacional, también presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, Andrés Longton. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Nicolás. Gracias por la invitación. Diputado, en la mañana el expresidente de la República, Sebastián Piñera, decía la seguridad no es la primera prioridad de este gobierno. ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, no, claramente que lo que señala el presidente, yo creo que es la sensación que tiene gran parte del país. Un gobierno que, Nicolás, no llegó con un programa de gobierno contundente en materia de seguridad, sino todo lo contrario. Llegó un programa bien precario y que las prioridades eran más relacionadas con la impunidad que con la seguridad. Recordemos que cuando llegó el gobierno, Nicolás, las primeras medidas fue retirar 139 querellas de ley de seguridad del Estado, ponerle urgencia al proyecto de ley de indultos, eh, paralizar directamente las expulsiones de nuestro país de migrantes que ingresaban de manera ilegal y hablar de regularizaciones, querer refundar Carabineros, parte del programa Ujú. de gobierno. Entonces, claramente, Nicolás, que se perdió tiempo valioso en una prioridad que ha sido la prioridad del país durante los Sí, últimos años diputado, de pero, manera pero hoy, contundente. hoy, ¿usted A ver, a concuerda con lo ver, que yo dice creo el que presidente? Porque claro, de hecho desde la misma posición, perdón la interrupción, desde la misma sí. posición han considerado que hay un cambio de foco, hay un giro con respecto a lo que fue justamente lo que usted decía, el tema de seguridad del gobierno, y han valorado eso, han criticado, pero han valorado ese cambio. Entonces, hoy, ¿usted Sí. considera o no que es una primera prioridad la seguridad para el gobierno? A ver, yo creo que ha cambiado el eje con respecto a lo que te planteé recién. Eso es Ya. evidente. Pero la gran crítica que tenemos nosotros es que aún no es la primera prioridad de este gobierno y eso tiene que ver principalmente con que el sector que acompaña al presidente de la República gobernando no lo ha acompañado en las distintas iniciativas que ha tomado tanto en el Congreso como respecto a distintas iniciativas que ha tenido el presidente en materia de seguridad. Y por otro lado, Nicolás, también creemos que hay una inmovilidad y que hay mucha reacción, es decir, el presidente y su gobierno son reactivos, falta proactividad y no responder, no improvisar respecto a los hechos que están ocurriendo en el país y que suceden a diario, sobre todo que tienen que ver con la violencia inusitada y que los homicidios que hemos visto cómo se han disparado, sobre todo los delitos, los homicidios y los delitos más violentos. Entonces creemos, Nicolás, que falta mayor planificación, mayor capacidad de gestión y no reaccionar para hacer un punto Ujú. político o un buen titular Ya, comunicacional, perfecto. sino Ahora, que en falta una concreto, política consistente en el tiempo y para eso tiene que haber mayor convicción, Nicolás, de las medidas que se toman. Lo vimos a propósito de las expulsiones donde se reacciona y cuando uno reacciona, gestiona mal y ejecuta peor. mayor gestión, ¿en qué tema? Para ser súper concreto en la mirada y en las A ver, discusiones también que concreto, ustedes han tenido en la Comisión de Seguridad. sí, yo te puse recién el ejemplo de la migración respecto a Ya. las expulsiones. Ahí hay un ejemplo claro. El gobierno no tenía planificado expulsar de nuestro país a migrantes que ingresaban de manera ilegal, ya sea administrativamente o judicialmente, es decir, que ingresaron ilegal, que no hayan cometido delitos, pero tienen órdenes de expulsión, porque las que cometen delitos, Nicolás, yo recuerdo a la gente que esas son expulsiones judiciales, las decreta el Son judiciales. tribunal y por lo tanto los gobiernos de turno tienen la obligación de realizarla, pero lo que pedimos nosotros es que lleguemos antes de que se pierda una vida, antes de que secuestren a una persona, antes de que el narcotráfico se instale, sobre todo cuando estamos hablando de personas de nacionalidad extranjera que ingresan por la frontera que están desbordadas. Entonces, el gobierno reacciona cuando la oposición presiona o cuando el país se ve en un caos total, con esto a propósito de la granada hacia una carabinera, los secuestros en Rancagua, etcétera, el gobierno reacciona, pero reacciona tarde. Y como te digo yo, Nicolás, cuando reacciona tarde las cosas se hacen mal. El año pasado se expulsaron a 31 personas y ingresaron más de 53.000. Van más de 94.000 este año, que son las cifras oficiales de la EPI que se han ocupado en todos los gobiernos. Entonces, se quieren dar ciertas señales, pero aisladas, Nicolás. Y eso pasa porque hay poca convicción y en el gobierno hay personas que no creen en esto, que llegaron con otra planificación, llegaron con otra mirada, que no es la mirada del sentido común, del sentir ciudadano respecto a que nos agobia respecto a la delincuencia. Y eso tiene que empezar a cambiar desde la génesis del gobierno y para eso obviamente tienen que convencer a los más radicales, que en este caso están encabezados por Apruebo Dignidad, que se resisten muchas veces a este tipo de acciones o medidas. Ya. ¿Qué otro tema? Porque uno diría la expulsión no es la fórmula
100%, digamos, para abordar esta crisis de la seguridad o solucionar este problema de seguridad que vive Chile. ¿Qué otro tema en concreto cree usted debía haber un cambio, una gestión, como usted dice, gestión del gobierno que sea más preventivo que reactivo? A ver, Nicolás, yo creo que desde el Congreso el gobierno debería empujar un poquito más a su coalición para efectos de que estén mayormente cuadrados para poder impulsar distintas medidas que están en el Congreso y que muchas de ellas no han contado con los votos de la oposición, del oficialismo ahora. Y te pongo el ejemplo de la ley de usurpaciones, una ley que costó mucho sacar en Pero el ya es Congreso ley. y que finalmente es ley, Nicolás, pero no sale como la mayoría del Congreso lo quería, y que la mayoría del Congreso te aseguro que es la representación de la mayoría del país. Se veta, y es un veto muy inusual, Nicolás, porque se termina alterando el corazón de un proyecto, que tú podrás decir, mira, hay una ley distinta a lo que teníamos, pero finalmente no es lo que quería el Congreso. El Congreso quería penas de presidio, Pero todo el quería Congreso no, po. que... O sea, finalmente también el trabajo legislativo busca llegar a puntos en común con la dificultad y lo complejo que yo tengo súper Claro, claro pero y el trabajo Nicolás, que tienen pero que hacer una... día a día, digamos. Esto Sí, es, pero no es para nada fácil. claro, pero la lógica te indica, Nicolás, que las mayorías del Congreso cuando se imponen, uno tendría que respetar Ya, la voluntad soberana del Congreso, al menos en gran parte de ella, ok. Nicolás. Y este proyecto se cercenó en parte importante. No vamos a entrar al detalle de eso, No, pero hubo pero como un veto no de salió como el 14 Congreso vetos en quería. esa forma. Claro, y muchas cosas cuesta sacarlas, Nicolás. Yo te pongo el ejemplo de la ley Naín Retamal. Naín Retamal tuvo que morir varios Ya. carabineros que terminó con la muerte del Sí. Cabo Palma para que eso fuera una prioridad para el gobierno. Entonces, Pero que ya no es ley. ocurran más Vuelvo al tragedias punto. para que haya, ya es ley, pero tienen que ocurrir estas cosas, ¿me entiendes? Tienen que Pero ocurrir todo tiene tragedias. que, Por ejemplo, la Defensoría del... perdón, diputado, pero todo Sí. tiene que pasar por ley, que también esa es un poco el sentir ciudadano en términos de que la agenda de seguridad se concentra, y está bien en parte que así sea, yo no lo pongo en discusión, Mm, que sean proyectos de ley. Pero sabemos que los proyectos de ley tienen sus tiempos, hay que discutirlo, hay que bajar yes. muchas veces las pasiones y la ideología. Hay otro tipo de medidas, estaba revisando acá, por ejemplo, le pongo el caso, usted ha tenido varias veces al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, destacaba hoy día, en abril de 2022 no había municipios con convenios para patrullajes mixtos. Hoy dice Eduardo Vergara, el 75% tiene convenio y más de 4 de cada 10 municipios ya tiene implementado estos convenios para patrullajes mixtos. Ahí hay un tema que Sí, no pasa eso por es ley, único. digamos. No, no pasa por ley. A ver, yo creo que gran parte de las cosas, Nicolás, no pasan. A ver, hay muchas cosas que pasan por ley, es Por verdad. supuesto, por Tenemos una lógica lógico. de que la delincuencia avanza más rápido que las instituciones. Y eso es una realidad. Estamos todavía en los 90, a principios del 2000, abordando una delincuencia que está mucho más evolucionada desde todo punto de vista. No tenemos inteligencia, Nicolás, que eso es tremendamente importante para las policías, para la fiscalía. Es decir, hoy día el crimen organizado tiene un nivel de operatividad, de recursos que te exige tener una delincuencia y empezar a desbaratarlo desde adentro. Ahí tenemos también un proyecto que está hace muchos años Proyecto de ley de inteligencia. paralizado. Entonces, lo de los municipios es importante, lo que decía el subsecretario tiene razón, los patrullajes mixtos son fundamentales y por eso también el llamado a los municipios que no han suscrito este convenio con las policías es que lo hagan. Y para eso los municipios también necesitan mayores facultades para poder tener más facilidades para contratación, mayores atribuciones para sus inspectores municipales. También se hablaba de liberar a las policías de las labores Sí. administrativas, eso es tremendamente importante. Lo de la fiscalía, Nicolás, necesitamos más fiscales. O sea, estamos Sí. bajo la Oiga, lógica de a la todo esto, reforma diputado, penal. perdón, voy Sí. un pasito más atrás, que me parece bien relevante ese punto, se lo escuchaba también, creo que ayer al subsecretario Monsalve, en términos de liberar a las policías de trabajo administrativo y poder hacer el trabajo preventivo. ¿De qué depende eso? Porque yo lo he escuchado varias veces y yo no sé si, primero, usted tiene más información que yo, se ha ido Mm. cumpliendo o de qué depende que cumpla. Y también en términos de qué es lo que opina Carabineros al respecto. A ver, Carabinero en general ha sido bien claro respecto a que hay labores administrativas, muchas labores administrativas que realizan y que en definitiva no deberían depender de ellos directamente o bien deberían ser reemplazados, no sé, por funcionarios municipales Claro. u otros tipos de funcionarios, por ejemplo, el tema de las notificaciones, que le hace perder mucho tiempo a las policías. Eso falta voluntad, el subsecretario hablaba de recursos. ¿Pero voluntad de eh, yo quién? creo que Yo creo que muchas cosas se pueden hacer por decreto, por resolución, Nicolás, no todo tiene que pasar por ley. Este tema se viene discutiendo hace mucho tiempo. Sí, sí, claro. Y en definitiva,
yo creo que nadie estaría en desacuerdo en esto, Nicolás. Yo Entonces, te ¿por qué digo no se desde hace? Ahí tengo la duda yo, digamos, a para ver, yo creo entender. que habría que conversarlo con el subsecretario Monsalve, pero esto estamos todos de O sea, acuerdo que hay que depende del hacerlo. Ejecutivo. El Ejecutivo dejó entrever de que faltan recursos y ahí se hizo de una cuña que yo encontré muy mala al subsecretario Monsalve y después la repitió la ministra Vallejo que habló del pacto Pacto fiscal fiscal. en medio de la muerte de un niño de 5 años. Me parece que es absolutamente improcedente porque hay una mirada distinta y una mirada que no tiene que ver con que un pacto fiscal necesariamente va a traer recursos, ¿no? Nosotros creemos que en nuestro país falta crecimiento, falta inversión, falta ahorro y eso nos ha tenido en esta paralización del crecimiento en el último año con los peores índices de las últimas décadas, Nicolás, y creemos que una reforma tributaria, meterle la mano al bolsillo de los chilenos, se lo podría agravar. Por lo tanto, más que generar ese tipo de excusas para poder avanzar, Nicolás, yo creo que es sentarse a la mesa y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Lo mismo que pasó con las expulsiones, es decir, hubo que generarse una presión para que el gobierno reaccionara. En este caso, yo creo que además, Nicolás, no habría ningún tipo de oposición, todo lo contrario. Ojalá Carabineros tuviera menos función administrativa y tuviera más despliegue en la calle. Nosotros aprobamos un proyecto, Nicolás, que permite que los carabineros en retiro puedan Sí. asumir labores administrativas para poder liberar a funcionarios, pero obviamente que sigue siendo insuficiente. En todas las comunas, yo acá en la región de Valparaíso, donde uno va, Nicolás, te piden más cantidad Sí, claro. de carabineros y de policías, y eso obviamente que conjugado con los municipios puede ser una muy buena fórmula porque la gente siente la falta de presencia de elementos disuasivos y eso genera la sensación de desprotección y angustia que ya está instalada. En Chile, Nicolás, están matando gente todos los días. Hoy día en la mañana, hace algunas horas, mataban a una persona acá en Viña del Mar. Hace Ujú. algunos días a un niño de 12 años en Putaendo lo balearon, que se suma lo del niño de Padre Hurtado. Entonces, la verdad es que estamos viendo en un país con mucho temor, Nicolás, y con justa razón, y lo que esperamos es que el gobierno no desconozca eso, que se haga cargo de esa realidad y que la asuma, porque una vez que tú asumes las cosas puedes reaccionar de mejor manera. Pero si políticamente te abstraes y dices, mira, son sensaciones, la delincuencia está encausada, no todo es tan grave, en Latinoamérica Pero no no lo ha estamos tan negado mal. el gobierno, po. No ha negado de que hay Mira, una hay varias, situación, quizás puede que no hable de crisis, digamos, como concepto, pero en todas las declaraciones del último año no ha habido, digamos, un desconocimiento o una cortina de humo, uno objetivamente lo digo, digamos, del gobierno en términos de que está todo bien, de que, no sé, hay no he matices, escuchado eso. Nicolás, Ya, hay matices. Yo te recuerdo varios porque uno se le va quedando grabado en la cabeza, sí, ¿no? Cuando el presidente hace algunas semanas dice la delincuencia está encausada. O sea, yo no sé en qué país está viviendo el presidente Boris, pero ni hace algunas semanas, ni hace algunos meses, ni hace un año, ni hace un poco más de un año ha estado encausada la delincuencia. La ministra Vallejo, la ministra Tuaca hablaban de sensaciones, de que los números están mejor que hace algunos años, que el 2019, cuando todos sabemos que los delitos más violentos han ido en franco aumento. Cuando hablan de las cifras, Nicolás, dicen unas cifras que no se condicen con la métrica que se ocupa respecto a otros gobiernos y eso tiene que ver con tratar de no decir claramente que las cosas no están bien para generar un efecto político comunicacional. Y eso yo creo que es muy negativo. Entonces, si tú eres autocrítico, el subsecretario ha sido muy autocrítico en algunas ocasiones y uno valora esas cosas, la verdad es que uno puede reaccionar de mejor manera, Nicolás, y tomar acciones mucho más contundentes y mucho más firmes respecto a las que se están tomando. Ayer los alcaldes salieron muy molestos con la reunión con el subsecretario Monsalve, con la ministra, creo que está, no sé con cuál de los dos, pero precisamente porque ujú. pareciera ser que hay mucho diagnóstico y mucha improvisación y pocas acciones concretas que los hace a los Sí. municipios tomar medidas como las que se tomaron en Diputado, algunas comunas de Diputado Santiago. Longton, en los minutos que nos queda quiero ir a eso, y tiene que ver con las facultades que tienen o no los municipios. Hemos visto cómo en La Reina, también en la Florida, se ha decretado emergencia comunal, algunas otras comunas están evaluando eso. Y hoy en la cuenta pública, el saliente Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se le preguntó justamente sobre esto y dijo, no hay un marco legal que lo habilite. Los alcaldes pueden tomar medidas de gestión que colaboren con la seguridad pública, dijo, pero no de carácter operativo y mucho menos policiales. ¿Qué opina usted de ese análisis? A ver, tiene toda la razón el Contralor. Yo creo que ahí hubo un tema comunicacional, Nicolás. O sea, una cosa es que los alcaldes anuncien estas medidas y otra cosa es cómo vas a ejecutar esas medidas. O Bajarla, sea, digamos. uno habla, claro, claro, de la parte operativa. Es decir, Ya. todos sabemos que
no pueden, los inspectores municipales no pueden cumplir labores de policía, ¿no? Sabemos que los alcaldes no pueden decretar un estado de excepción o estado de emergencia comunal, eso no existe. Pero lo que pretenden hacer los alcaldes es precisamente reforzar los equipos municipales en materia de seguridad y destinar mayores recursos para ello. Eso lo pueden hacer conjuntamente con estos patrullajes mixtos o labores complementarias con las policías. Y lo que pide la gente, Nicolás, es mayor presencia, mayor fiscalización, mayor control. Y por eso es tan importante que los inspectores municipales tengan mayores atribuciones, tengan mayor protección para efectos de poder ser un complemento con las policías. Yo no estoy de acuerdo que los inspectores municipales ocupen armas de fuego, pero sí que sean de una real ayuda a las policías, sobre todo cuando están en la flagrancia, persiguiendo a un delincuente. No sé, recuerdo los tasers, los bola rap que le pasaron a carabineros, que son para detener a personas cuando están en movimiento, algunos elementos que a los inspectores le permitan defenderse y poder detener a personas que están cometiendo delitos, Nicolás. Y eso es tremendamente relevante porque la gente siente mayor presencia, y cuando hay Bien. mayor presencia, te aseguro que el delito se disuade de mejor manera, y lo que están haciendo algunos alcaldes tiene que ver con eso, y esa medida va a generar también mayor presión al gobierno para efectos de poder tomar medidas más contundentes que sean de mayor apoyo a las policías. Lo de contratar, Nicolás, a personal en retiro, eso es tremendamente importante. Las carreras son muy cortas, y tenemos un capital humano muy valioso de Fuerzas Armadas, de policías en retiro, que pueden ser de mucha ayuda en los municipios para efectos de poder planificar y gestionar estrategias para combatir el delito. Entonces, también eso hay que valorarlo mucho porque hay gente muy valiosa que puede aportar en combatir el delito de buena manera. Diputado Andrés Longton, nuevamente gracias por acompañarnos y conversar con Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Gracias. A Hasta ti luego. también. Que esté muy bien. Chao. Hasta luego. Hacemos una pausa, ya regresamos con más Noticias 24.